Últimamente he jugado más de lo habitual, de hecho diría que este 2026 he jugado más que en mucho tiempo, y para que os hagáis una idea, mis videojuegos favoritos de este año son el Baldur's Gate 3, el Hades 2 y el New Genix. La cuestión es que son tremendos juegardos, y cuanto más los jugaba, más me daba cuenta de que intentar analizarlos o hablar de ellos en profundidad sería una tarea enorme. Y no es que yo vaya a ser tremenda analista de videojuegos, quiero decir, mi setup es un portátil que tiene la pantalla rota y unos mandos que siguen vivos por pura nigromancia. Mi carné de gamer, por los suelos. Especialmente en el caso de New Genix, creo que intentar hablar de todas sus mecánicas, sistemas, posibilidades de progreso y juego es una puñetera locura. Y no lo digo en detrimento de los otros dos. Baldur's Gate 3 es una pasada, pero se entiende fácilmente como el sistema de D&D quinta edición adaptado a videojuego, siendo lo más loco las posibles ramificaciones que Larian se ha preocupado por crear, doblar y animar. Y Hades 2 es una iteración de lo que fue el primero, añade cosas nuevas, pero no como para ser algo nuevo per se. Por eso tiene un 2, supongo. Tuve la suerte de probar el New Genix porque tengo una de esas bibliotecas en custodia compartida en Steam, que menos mal que me quieren porque mi aportación a la biblioteca es el fucking secarral. La primera noche que jugué al New Genix estuve practicando la eugenesia de 8 de la tarde a 5 de la madrugada, lo cual es algo esperable según mis amigos. Lo de la eugenesia, no lo de jugar. No pasa habitualmente que un juego me enganche de esa manera tan rápido, así que a la mañana siguiente, cuando conseguí despertarme, lo primero que hice fue ponerme a ver los vídeos de la gente que más me gusta, influencers, medios, etc., para ver qué decían para aprender más. Y sin embargo, cuando terminé de verlo todo, me quedé un poco con la sensación de que no habían hablado mucho del juego, ¿no? Luego seguí dándole vueltas y es que ¿cómo cojones vas a hablar del New Genix en profundidad? El juego es una puñetera locura. Entre sistemas de apareamiento, herencia, ampliaciones de la base y los alrededores, posibilidades de clase, accesorios, niveles, rutas, vías de progreso, cambios cada vez que iteras en las excursiones. Necesitaría un vídeo con un índice más complejo que el del BOE y más horas de metraje que el universo de Marvel. Así que me dispuse a hacer un análisis de algunos de los vídeos que había visto, tomando nota de los argumentos y recursos que utilizaban a lo largo de estos, con la idea de intentar entender cómo habían abordado en cada uno la imposible tarea de hacer una crítica del New Genix. Aquí tenéis un pantallazo en el que tenemos una línea de tiempo y un gráfico de pastel. En resumen, lo que hice fue volver a ver cada vídeo y hacer una marca de tiempo por cada tipo de argumento o recurso que se utilizaba para hablar del videojuego. Voy a intentar explicarlo un poco, pero probablemente tiene más sentido en mis sueños febriles. En la leyenda tenéis los siguientes tipos de argumentos. Hay argumentos biográficos, argumentos que se dedican a hablar de los desarrolladores o del cómo se hizo. Pues por ejemplo tenemos que el God of War se hizo por un padre que durante el tiempo de producción no pudo ver apenas a sus hijos, o tenemos que el Uncharted 2 pues entró en un development hell. Luego hay argumentos comparatistas, que están bastante claros, ¿no? Pues es cuando utilizas un videojuego para hablar de otro. Es un recurso muy utilizado para expresar cosas como que el Hades 2 es el primero pero iterado y mejorado, o que el Lies of P es el Bloodborne pero con Pino 8 y disponibilidad en PC. Hay argumentos fenomenológicos, que son recursos donde alguien utiliza su experiencia o vivencias durante las sesiones de juego para dar a entender algo. Por ejemplo, si yo digo que en el Crisol, en el modo difícil, no podía pasar ni de los primeros jefes porque es que me mataban enseguida. Hay argumentos formalistas de arte, audio, mecánicas y narrativa. Estos son los recursos que más me interesan para el punto del vídeo. Los argumentos formalistas hablan del diseño concreto del videojuego. Por ejemplo, al decir que en el Kingdom Hearts 1 el control es mucho más kinestésico por asociar casi siempre cada golpe a una pulsación de botón. Se ha quedado buen día, ¿eh? Tenemos argumentos historicistas. Este apartado puede ser un poco confuso, teniendo el biográfico también, pero el historicista se centra más en hablar de la historia del medio, sea previa o en el contexto actual de la industria. Es lo que hacemos al decir, por ejemplo, que Highward sale un momento en que probablemente los hero shooters están de capa caída. Tenemos argumentos humorísticos, cualquier momento en que el foco del comentario sea hacer una broma o un chascarrillo. Muchas veces hablan de algo del videojuego, pero el objetivo es más ser un alivio cómico que aportar algo nuevo o relevante. Argumentos idealistas son cuando basan su fuerza no en explicar o razonar una característica concreta del videojuego, sino en lo que significa para el medio. Por ejemplo, cuando se dicen cosas como Tears of the Kingdom tiene el mejor sistema de físicas que se ha hecho jamás, o Splatoon Riders es una brisa de aire fresco que necesitaba una saga que estaba estancada. Los argumentos impresionistas o moralistas son aquellos cuyo peso es esencialmente la subjetividad de su autor. Desde me ha encantado el juego y es uno de los juegos del año, a cosas como ponerle una nota o una valoración final de recomendado, no recomendado, a evitar, etc. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por Internext. Otros es todo lo que sucede en el vídeo que no está contemplado en las otras categorías. Sobre todo se trata de publicidad, intros y outros en los vídeos que he analizado, así que lo he dejado fuera de la gráfica. Argumentos positivistas son descriptores esenciales del videojuego. Lo más típico es decir, el Reanimal dura 4 o 5 horas,
o la Pokédex de Escarlata y Púrpura tiene 114 Pokémon nuevos. Vale, pues esto lo he hecho para varios vídeos, el de Joseju, el de Eurogamer, el de Byte Byte, alguno más por ahí. Quiero ser muy clara. Al poner numeritos y grafiquitos en pantalla os puede dar un efecto anclaje de la hostia, y no es mi intención, y no se puede, sacar conclusiones ni del trabajo de esta gente ni del estado del medio. El método que he utilizado no es riguroso, lo he hecho por divertimento propio y como ejercicio de pensamiento crítico. No es riguroso porque en ocasiones un argumento puede pertenecer a una categoría o a otra, o porque hay cuestiones como el silencio, las transiciones de un argumento a otro, que al final yo tengo que discretizar. El análisis tampoco es exhaustivo. No podemos extraer conclusiones de un autor analizando un solo vídeo. En serio, un abrazo a todo el mundo, siento que además los vídeos se complementan muy guay y recomiendo a todo el mundo estos canales, aunque supongo que ya los conocéis. Paula hablaba sobre cómo en el género roguelike la run es el alfa y el omega, pero el Mewgenics añade todo un apartado de crianza en la pre-run, lo que cambia radicalmente el enfoque del género. Joseju destacaba cómo además este sistema te da unas metas a medio plazo y te permite coger aire entre las runs. Y Byte ve detrás de este, en combinación con sus efectos en la run, una filosofía de diseño por la que el juego quiere que lo rompas, que tengas gatos poderosísimos, pero te obliga a rotar constantemente para mantenerse impredecible y fresco. Entonces, ¿de qué cojones va este vídeo y por qué nos das la chapa? Porque el ejercicio consiste en darle un par de vueltas a cómo hablamos de videojuegos y cómo nos formamos ideas sobre estos. En un mundo en el que muchas veces no tenemos tiempo de jugar a todo y lo que tenemos tiempo de jugar no podemos jugarlo por completo. Cada vídeo que vemos, sea una review, análisis o entretenimiento acerca de un videojuego, va a perfilar nuestra imagen de este, pero nunca va a reconstruir en nuestra mente un exacto del original. Toda crítica es un ejercicio de anamorfismo imperfecto. Los autores diseñan un texto distorsionado, que enaltece unos elementos sin centrarse tanto en otros, o que tiene sus propios sesgos, sea por limitaciones propias o ajenas a quien lo expone. Luego nosotros reconstruimos en nuestra mente un conato de imagen general del videojuego que nunca va a ajustarse a la realidad de manera completa. A veces hablo y solo quiero que sepáis que soy perfectamente consciente de que en el diagrama de Venn de títulos de mierda, odiar al SEO y ser repelente, justo en el medio estoy yo. Esto pasa en todos los medios y es inevitable. Sin embargo, creo que el videojuego tiene muchas complejidades añadidas. Por un lado tenemos la no linealidad del videojuego. La experiencia de un videojuego es muy diferente a la de una película o un libro, porque es mucho más común no verlo todo que sí hacerlo. Si buscas ser completista con algunos juegos, puedes necesitar cientos de horas. Incluso entonces, no hay una única manera de conseguir esta experiencia, o una que sea la visión autoral correcta. En Shadow of the Colossus puedes dedicar decenas de horas a ir de un lado a otro, a contemplar el paisaje, o puedes ir por faena matando colosos. Y eso puede hacer que la experiencia de juego sea muy diferente, aunque el juego tenga una linealidad más o menos clara. Los videojuegos son además un medio mixto, extraordinariamente mixto, que combina programación, arte, animación, composición, diseño sonoro, interfaces, kinestesia, narrativa. ¿Recordáis la de Mescent, la que traía olores? ¡Wow! Simplemente ¡wow! También tenemos un componente tecnológico. Los videojuegos forman parte de una industria que se ha convertido en puntera para muchos frentes: entretenimiento, milicia, cine, simulaciones. Durante décadas, gran parte de la evolución del videojuego ha ido ligada a la evolución tecnológica. Y eso no es nuevo, todo arte cambia con su medio físico. La aparición del óleo revolucionó el modo de pintar. El cine a color fue un cambio drástico y es un medio que ha tenido sus propios dramas tecnológicos, como cuando hicieron el Hobbit a chorrocientos FPS o el tema del IMAX y la Odisea recientemente. Sin embargo, en el videojuego, el componente tecnológico es inescapable. El debate del DDLR5 tiene muchas dimensiones: filosófica, estética, tecnológica, y todo esto genera muchas conversaciones que se alejan del propio juego. Además, la tecnología afecta de modo directo al modo de experimentarlo, sea por las especificaciones de tu setup, el sistema que escoges para jugar, el controlador que tienes o cualquier otra cosa. También guía muchas veces la conversación acerca del videojuego, si está bien optimizado, si explota las capacidades, si no va en iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es importante porque el videojuego tiene un lenguaje propio, un lenguaje basado en la creación de reglas, de sistemas, de entornos, y esto es lo que lo diferencia como objeto cultural. Los videojuegos escogen qué puedes ver, con qué puedes interactuar y de qué modo puedes hacerlo. Crean realidades y las leyes y constantes que las rigen. Y esa es su magia. Cuando te dan el poder de hacer algo, cuando te lo arrebatan, cuando te permiten explorar posibilidades y mundos, cuando te permiten ser y existir de modos imposibles en la realidad, ahí es donde brillan y donde desarrollan su propio lenguaje.
no basado directamente en palabras ni imágenes, sino en los sistemas que las reproducen. Sin embargo, todas estas múltiples capas de complejidad que se añaden a los videojuegos hacen que al hablar de ellos muchas veces no hablemos del lenguaje del videojuego per se, sino de todas las cosas que se interactúan y solapan con ellos. Y esa era la curiosidad que yo tenía al hacer mi pequeño análisis. Siendo rigurosa y estricta, quería ver cuánto tiempo se dedicaba en realidad a hablar de las mecánicas del Mewgenics. Un juego en el que las mecánicas tienen tantísimo que decir por su importancia dentro del juego, por su innovación y por la cantidad y complejidad de estas. Una vez más, esto no va de lanzar beef a nadie por su contenido ni de decirle cómo tienen que crearlo, faltaría más. Lo que se trata es de darnos cuenta de que la crítica de videojuegos es extraordinariamente compleja. En líneas generales diré que hay 3 tipos de contenido crítico sobre videojuegos en YouTube. El contenido de entretenimiento casi siempre son reseñas hechas por influencers o streamers. Dentro de esta categoría agruparía reseñas preparadas como las de Joseju, impresiones directas muchas veces cogidas de bots de Twitch y tertulias como podría ser lo de los videojuegos, donde tienes a varios participantes que tienen su turno de palabra y muchas veces discuten o comparten opiniones. El objetivo de estas reseñas suele ser crear contenido ligero, y por ello el rasgo con que las identificaría es que tienden a ser impresionistas. Este juego es la polla, me flipan las animaciones o el rendimiento me da ganas de arrancarme los ojos. Creo que la gente que hace contenido de entretenimiento es especialmente reacia a decir que hace crítica, porque todo el mundo tiene en la cabeza la imagen del crítico como el señor este de Ratatouille. Es normal y no es único del videojuego. Paul de Man ya habló sobre la resistencia a la teoría literaria en su caso. Retorciendo un poco a Bourdieu, lo que les diría a estas personas es que al fin y al cabo tienen un capital social o reputacional, que lo que hace es naturalizar sus opiniones, lo cual es una manera muy repipi de decir, te ven miles de personas cada día, no tenemos por qué tomarnos súper en serio lo que hagas y puedes hacer las coñas que te dé la gana, pero no podemos negar el impacto de tu contenido. Los análisis son realizados sobre todo por medios de prensa. El objetivo de estos suele ser, esencialmente, actuar como guías de compra o como mapas de contexto y contenido. A la prensa se le exige y se le debe exigir un rigor y un lenguaje que debe separarlos formalmente. Por eso, aunque una tertulia como lo de los videojuegos pueda tener a 2 periodistas recurrentes, no espero de ellos en ese ámbito una actitud periodística, más allá de la de formación profesional. De la prensa espero mayor variedad de recursos, en general tienden al positivismo y al formalismo, es decir, su lenguaje es muy descriptivo del videojuego como producto técnico o como objeto formal, pero para titulares y breves abstracts suelen ser idealistas de lo que el videojuego representa. Tienen un punto moralista porque al final tienen sistemas de notas que se les imponen como guías de compra y al final pues tienen que clasificar los juegos como buenos, malos, recomendados, no recomendados o darles una nota a sus apartados. La prensa tiene además una dificultad añadida y es que no solo hablan de los videojuegos, sino que también están ligados a hablar de todo lo que los rodea, lo cual incluye la parte tecnológica y la parte de la industria, que no para de dar noticias todo el rato y que la verdad está en un estado que da pena verla, pero ¿qué le vamos a hacer? Los pobres tienen que informar de todo lo que está pasando. Me gustaría dedicar un momento para romper una lanza a favor de la prensa de videojuegos. No sé qué coño le pasa a la gente con la prensa. No sé si es cosa de la cultura gamer, pero todo el rollo este de los sobornos y de los maletines... No sé, tenemos buenísimos periodistas de videojuegos en España y estaría bien valorarlos. Por poner un ejemplo, pues quiero hacer una mención a Jaime San Simón, que es que me parece un 10. Trabajé por un tiempo como lectora profesional para un sello de Penguin y básicamente tenía que leer manuscritos y hacer informes en 24-48 horas. No puedo ni imaginarme lo que es hacer eso con videojuegos, con dificultades añadidas como no tener el parche del día 1 o la falta absoluta de guías o lo extensísimo que puede ser un análisis de un videojuego como estamos hablando. Los ensayos. Este sería el apartado más diverso. Tenemos centenares de personas que se dedican a hacer ensayos en profundidad para un videojuego, y cada uno con su estilo propio. Sean mecánicas, narrativa, diseño, música, retrospectivas, completistas... Cada ensayista busca su propio enfoque y su propia voz, así que los argumentos y recursos que utilizan varían enormemente entre ellos. Los ensayistas son quizás quienes tienen mayor capacidad para centrarse, si quieren, en el lenguaje de los videojuegos. Aún así, se enfrentan a 2 problemas a la hora de escoger sus palabras, y ambos están relacionados con el primitivo estado del videojuego como medio sometido a crítica. El primer problema es el gatekeeping o el proteccionismo que hay con el diseño de videojuegos. A pesar de que ya hablamos sobre mecánicas, agencia, gameplay, modularidad, min-maxing o curvas de dificultad, aún hay muchísimo vocabulario que se utiliza en el diseño de videojuegos como el andamiaje, el desequilibrio perfecto, el linear lock o el OR lock, que no es que no se hayan hecho públicos, pero digamos que aún no han llegado al mainstream.
Porque lo que sí que es privado muchas veces son todos los procesos de diseño y el cómo se han hecho las cosas, por los malditos NDAs que muchas veces impiden a los trabajadores poder exponer su trabajo, y solo alcanzamos a ver fragmentos específicos a través de, por ejemplo, las charlas del GDC, artículos y páginas especializadas como los postmortem de Game Developer o directamente por filtraciones de documentos internos. Por otra parte, la crítica de videojuegos está en un punto aún muy primitivo, por ser tan reciente y porque la cultura de producción y consumo actual se centra mucho en la individualidad, lo cual impide crear un lenguaje colectivo. Si pensamos, por ejemplo, en la literatura, tenemos que en el siglo XIX la forma predominante de crítica era el historicismo, que creía en que la información y los datos sobre el contexto y sobre el autor y su vida podía ayudarnos a entender mejor la obra. Y después, poco a poco, aparece la hermenéutica de Schleiermacher, que cree en un círculo interpretativo, la literatura comparada, que combate el postulado nacionalista, los formalistas rusos, que creen en la literariedad del texto y que rechazan lo extratextual, y aparecen técnicas como el close reading, que presenta los textos sin autor, sin contexto, sin nada. Y después ya tenemos la crítica sociológica, la crítica marxista, el psicoanálisis, la crítica de género y muchas más cosas. Todo esto me lleva a pensar si los videojuegos han creado métodos de interpretación o crítica propios, y la verdad es que no mucho. Y no lo digo pensando en que Byte y Byte tenga que adscribirse a una escuela de pensamiento, pero sí que me pregunto si al no existir todo este fondo más académico o formal, realmente nos paramos a pensar en la manera en que se hace crítica, sea más o menos seria. ¿Se podría adaptar de algún modo algo como el close reading de Richards al videojuego? ¿Existen afinidades entre diferentes ensayistas que podrían explotarse? ¿Qué cosas tenemos naturalizadas al hablar de videojuegos y cómo podemos provocar un extrañamiento en esto? ¿Cómo escogemos de qué hablar y de qué no cuando nos enfrentamos a hacer la crítica de un juego? Los ensayos críticos de Roland Barthes tienen un texto sobre las dos críticas, en el que se explica que la crítica literaria es metalenguaje a dos niveles. Lenguaje sobre el lenguaje, el objeto que se analiza, y lenguaje que se analiza a sí mismo, al propio discurso crítico. La crítica del videojuego no escapa de esto. Cada crítica que se hace habla tanto de un videojuego como de la crítica en sí misma. Si echamos un poco la vista atrás a cómo era la crítica de videojuegos antes de la expansión de las redes sociales, básicamente tenemos la época de las revistas de videojuegos. En esta época predominaba lo que yo llamaría un positivismo macarra. El videojuego era sobre todo ocio técnico y aún no se tomaba demasiado en serio a sí mismo. Se centraba mucho en hablar del contenido del videojuego como un producto y en expresar sus opiniones con bastante libertad. La verdad es que echo de menos las revistas de videojuegos, quiero decir, el consultorio del profesor Oak es que me lo daba todo. Las cosas han cambiado mucho, y no lo digo como algo malo. El videojuego ha evolucionado muchísimo como medio en poco tiempo. Ahora mismo tenemos casi libertad total para hablar de videojuegos y cada persona tiene sus técnicas, tendencias, recursos, etc. Y eso es fantástico. Si un libro es inacabable en sus interpretaciones y estudios, ¿cómo no lo va a ser un videojuego con sus infinitas posibilidades y experiencias? El análisis de videojuegos no para de sorprenderme. El otro día descubrí un vídeo que desgranaba la animación de las bailarinas en Kingdom Hearts 2 y me parece increíble. A eso me refiero con que hablar de videojuegos es muy complejo, hay demasiadas cosas que decir, y siento que esto deja el lenguaje propio del videojuego muchas veces en segundo plano. Ursula K. Le Guin tiene un texto llamado Ella los desnombra, en el que Eva se deshace de todos los nombres de las cosas para intentar crear un lenguaje y un vocabulario que le sea propio, y decide marcharse del Edén para descubrir ese mundo que debe nombrar. Hacia el final del texto, Eva nos dice: ya no podía parlotear como antes, dando todo por sentado. Mis palabras ahora tenían que ser tan lentas, tan nuevas, tan únicas, tan inciertas, como los pasos que di para alejarme de la casa. No creo que haga falta un nuevo lenguaje para el videojuego. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y hay contenido buenísimo sobre el medio antes y ahora. Sin embargo, sí creo que estamos en un punto en el que podemos permitirnos parar a pensar un poco más sobre cómo hablamos de videojuegos y cómo escuchamos a otra gente hablar. Creo que la crítica de videojuegos tiene aún un potencial enorme para crecer en todas sus vertientes. Y no lo digo porque debamos centrarnos tan solo en las mecánicas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de lo absolutamente genial que es la banda sonora de Expedition 33, pero sería interesante entender mucho más sobre cómo y por qué funciona tan bien con el juego, dentro de un videojuego. Del mismo modo que la defectuosa animación de las bailarinas tiene mucho que decir sobre los incorpóreos.
Y para hablar de todo esto podemos crear nuevos enfoques y maneras de abordar nuestros análisis. Con este vídeo he intentado hacer una revisión de las muchas complejidades que tiene la crítica de videojuegos. A pesar de que sea un poco crítica de la crítica, el objetivo no es quejarme de cómo están las cosas. Me encanta el medio, por lo menos la gente que trabaja en él, y me encanta mucho el trabajo que se hace. El ejercicio que yo hice con mis gráficos y el objetivo de este vídeo es un simple ejercicio de desnaturalización. El Mewgenics me hizo darme cuenta de que la crítica ligera muchas veces no tiene tiempo realmente de abordar el juego como tal. Por eso quería ver cómo un formato de vídeo que yo tengo muy interiorizado y que me gusta consumir trabaja sus recursos. Con el tiempo y la costumbre hemos interiorizado mucho el modo en que se habla de videojuegos, sobre todo porque gran parte de lo que consumimos es entretenimiento. Si reflexionamos, aunque sea brevemente, sobre lo que decimos, vemos y escuchamos, podemos descubrir nuevas posibilidades y nuevas maneras de explorar y rendir homenaje a esos videojuegos. Los videojuegos se dedican a crear sistemas y entornos y a dejarnos jugar con ellos, pero cuando lo hacen, tienen una intención detrás. Nosotros también podemos tener una intención a la hora de hablar de videojuegos. Podemos escoger cómo los disfrutamos y cómo los pensamos. No hay nada mejor para un videojuego que jugar con él, y la crítica es parte del juego. Así pues, toca romper los sistemas y explorar nuevas posibilidades. Toca divertirse un rato de modo crítico. Pues ya está, ¿no? Otro videito más. Vamos, que nos vamos. Estamos en racha. Estamos de vacaciones, eso es lo que estamos. Aunque no sé si son vacaciones, sino para hacer vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscribíos, dadle a like, compartid, poned un comentario, pititín, patatán, pututum, todas las cosas de YouTube, todo eso, venga. Y nada, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, un abrazo